Tomar contacto con Adrián Salonia, está trabajando en La Plata y está con el juez Arias. Recuerdan que en los últimos días justamente hubo un pedido de juicio contra el juez. Fue quien falló a favor de los docentes, por ejemplo, en el caso o en el conflicto con la provincia de Buenos Aires. Adrián, buen día. Hola, Agustina, Claudio, buen día. Agradecemos al magistrado que nos abrió las puertas de su despacho. Doctor, preguntarle en primer lugar, porque se escuchó una declaración resonante de usted, perdón, en la cual señaló que desde Cambiemos presionan a los jueces que piensan distinto. Esto es grave. Sí, efectivamente, el problema no es la denuncia al jury. Yo he enfrentado otras situaciones de este tipo, no las he dado a conocer porque no me gusta victimizarme, pero creo que esto ya excede todo límite porque lo que se denuncia no tiene que ver con el ejercicio de mis funciones, sino con mi forma de pensar, de ver el mundo, de valorar la realidad por mi sentido crítico y mis expresiones públicas, que nada tienen que ver con mi función, todo lo cual yo creo que es una grave discriminación y una medida que intenta disciplinar a los jueces y atacar a aquellos que piensan diferente. ¿Esto usted lo ha vivido también con el gobierno de Felipe Solá o de Daniel Scioli? Yo he tenido, sí, diversos problemas por mi fallo, por mis decisiones, lógicamente. Los poderes ejecutivos en general no les gusta que los jueces fallemos en contra. Pero yo, y reitero, esto nunca lo he vivido, nunca me han hecho una denuncia por mi ideología, es decir, por pensar distinto. Creo que esto es grave y viola normas internacionales, estándares establecidos por organismos también internacionales, y incluso la ley de antidiscriminación. Me parece que es un absurdo. He convocado una conferencia de prensa para que los medios no naturalicen esta situación que padezco yo ahora, pero que también han padecido muchísimos magistrados, también por pensar diferente al gobierno. Claudio, Agustina, el juez se los está escuchando. Doctor Arias, buen día, Claudio Rigoli. ¿Qué le contesta usted al diputado de Cambiemos, Castelo, en el sentido cuando él dice la manifiesta parcialidad política suya? No, yo no le contesto a él ni quiero una confrontación personal. Esto es una cuestión institucional. Digamos, la parcialidad es un absurdo. Si se refiere a mis decisiones sobre docentes, yo he fallado del mismo modo siempre. Obligando a cesar con los descuentos de los trabajadores estatales en diferentes gestiones de gobierno. Los descuentos se refieren a los días de paro, cuando hacen paro que le aplican el descuento. Los días de paro, efectivamente, sobre el derecho a huelga. También he adoptado decisiones en otros gobiernos sobre tarifas en materia de servicio eléctrico. Lo mismo, tengo decisiones en otros gobiernos también, o sea que creo que es un absurdo pensarlo de esa manera. Doctor Arias. Lo que sí yo creo es que lo que hay que evitar es justamente esto, ponerme en la silla del acusado. Creo que eso es lo que se intenta, ponernos a los jueces en lugar de jueces, cambiarnos el rol y ponernos en la silla de acusados como para que ustedes tengan que preguntar estas cosas y uno se vea obligado a responder. Esto es lo grave, esto es lo que ustedes tienen como periodistas, tienen que advertir. La gravedad de que un diputado presione a otro poder del Estado a partir de un modo de pensar diferente, no reitero, por mis sentencias, sino por mi forma de pensar, porque la denuncia expresamente está planteada en esos términos. Doctor Arias, Mauro Federico, buen día. Bueno, precisamente a eso apuntaba. El diputado Castelo lo que dice es que no tiene que ver esto con sus fallos, sino con una expresión que usted manifestó a través de una solicitada, en donde, junto con otros exponentes del mundo de la cultura y organizaciones sociales y políticas, el diputado Castelo critica de manera abierta y manifiesta al gobierno de María Eugenia Vidal y al gobierno de Mauricio Macri, que esto lo pondría usted justamente de un lado parcial, cosa que es indebido para una persona que ocupa un cargo como el que usted ocupa. ¿Qué opina al respecto de esto? No, pero mire, es un disparate.
Ideología tenemos todos, ideología tiene usted, tiene todo el mundo. Algunos son conscientes de su propia ideología, otros no, pero ideologías tenemos todos. Todos tenemos una forma de ver el mundo. Yo soy muy crítico de la realidad política y económica, no de esta, sino de siempre. Soy un observador atento de la realidad y me expreso. La gente sabe cómo pienso y cómo actúo, y eso irrita, molesta, pero no tiene nada que ver con mis funciones. Mi trabajo es otra cuestión, que no tiene nada que ver con esto, precisamente. Ahora, si lo que se quiere es jueces que cierren la puerta a la realidad y que permanezcan aislados de la misma, y que sus fallos, digamos, no ponderen los distintos aspectos de la realidad, vamos a tener una justicia verdaderamente conservadora, que creo que a eso se apunta, ¿no? Arias, sí. Para quienes están del otro lado y desconocen también este documento al cual hacía referencia Mauro Federico, si usted no le molesta, puedo leer alguno de los fragmentos de la solicitada que firmó junto a otros... Pero antes déjeme decirle algo. Sí. La ideología es algo de lo cual todos somos portadores. Distinto es la participación política, partidaria. Eso es otra cuestión absolutamente diferente, que no tiene nada que ver con el posicionamiento ideológico que uno puede adoptar. Todos los teóricos y cientistas sociales, sociólogos, filósofos, antropólogos, toman posicionamientos ideológicos respecto de la realidad. Y esto no tiene nada de malo. Pero el juez tiene que tomar, pero el juez debe tomar decisiones. Pero el juez debe tomar distancia, da la impresión, en términos públicos, porque para la sociedad el juez es alguien imparcial, doctor Arias. Y entonces... Pero la imparcialidad es otra cosa. La imparcialidad no quiere decir que uno no tenga ideología. Pero si yo estoy diciendo este gobierno hace esto públicamente, lo que estoy haciendo es mostrarle a la sociedad... La imparcialidad, justamente, la imparcialidad no tiene nada que ver con la ideología. Ideología tenemos todos, reitero. Acá nadie es... La neutralidad desde el punto de vista epistemológico, ustedes instruyanse, lean al respecto antes de opinar. La neutralidad en el ámbito de la ciencia no existe. No existe ni siquiera en las ciencias duras, no existe en la medicina. Cuando un laboratorio decide hacer un medicamento para una determinada enfermedad, está ponderando a ver si lo vende o no lo vende. Digamos, las enfermedades de los países pobres muchas veces no se tratan porque no hay dinero en investigación, porque los pobres no tienen dinero para pagar los medicamentos. Es decir, la ideología está presente en todo y la tienen ustedes. Ustedes tienen un modo de ver la vida, un modo de ver la realidad, un modo de interpretar la política, lo expresan, ejercen la libertad de expresión como todo el mundo debiera hacerlo en un sistema democrático. Pero usted no cree... Usted Ahora, no es... que esto, Sí. que esto tenga un correlato partidario es una cosa muy distinta. La ideología, el juez puede tener la ideología y no hacerla pública, independientemente de eso. ¿Y por qué no la va a hacer pública? No, pero déjeme terminar. Si usted la hace pública, es ahí donde de alguna manera lo juzgan, pero puede no hacerla pública, sin embargo sus decisiones pueden ir encaminadas hacia un lado. ¿Se entiende a lo que voy? Yo no estoy diciendo que usted no tiene derecho a hacer pública su ideología. Digo que la va a tener, independientemente de eso, va a tener su ideología. Estoy coincidiendo con lo que usted está diciendo. Las decisiones influyen siempre, la ideología siempre influye en las decisiones. Está claro. Como la ideología suya influye en el modo de interpretar la realidad, ¿o no? Sí. Usted cuando informa, no está describiendo un hecho, está interpretándolo también, y lo interpreta de acuerdo a su ideología. En el derecho pasa lo mismo, por eso hay sentencias diferentes, hay sentencias diversas, porque cada uno lo interpreta desde su subjetividad al derecho, desde su ideología, ¿no es cierto? Sacando, digamos, los intereses espurios que puede haber en algún ámbito. En base a lo que usted dice, doctor, usted dice entonces que, en base a lo que usted está diciendo, ¿hay imparcialidad en los fallos de los jueces, entonces? No, es que ustedes confunden la ideología con la imparcialidad. La objetividad la confunden, sí, la confunden. De acuerdo usted a lo que dice que todos sus fallos son imparciales. Yo adopto una posición absolutamente imparcial. Usted dice entonces, cuando yo tengo que escribir una sentencia, me atengo a lo que dice la ley, aunque sea contradictoria a la ideología que yo tengo. No, a ver, la ley, por supuesto, hay veces que uno tiene, la ley no permite
un margen de interpretación, y uno tiene que fallar conforme a la ley, aun cuando no esté de acuerdo con ello. Pero en muchos casos existen derechos en conflicto. Pero mire, le voy a poner un ejemplo para no hablar sobre cuestiones abstractas. Vamos a suponer un corte de rutas, un corte de calles. Ahí están en colisión dos derechos, el derecho a circular libremente, por un lado, y el derecho a la protesta, por otro lado. Un juez puede decidir hacer valer el derecho a circular libremente y obligar a que se levante la protesta. Su decisión desde el punto jurídico, de vista jurídico, si está fundada, es válida, es válida. El otro juez puede decidir, por el contrario, hacer cesar el derecho a circulación en favor del derecho a la protesta, y su decisión va a ser válida, igualmente válida. Otro juez puede adoptar otra decisión intermedia, ecléctica, y decir, bueno, circulen pero corten un solo carril por mano. Pero si ese mismo juez... Déjeme terminar. Y dejen circular por el otro. Y su decisión también va a ser válida. ¿De qué depende de que un juez se pare en un lugar u en otro? Depende de su ideología. Pero sabe que el juez de su ejemplo habló a través del fallo. Usted habló en una solicitada pública, o sea, usted se sumó con un conjunto de personas que piensan distinto al gobierno actual. ¿Cómo lo hizo? A ver, usted, hay que decirlo esto, usted en el gobierno de Daniel Scioli también tuvo inconvenientes en términos de que fue sindicado como juez político porque tenía posiciones que eran contrarias a políticas de gobierno. O sea, está claro que su posicionamiento... A ver, pero espere. Sí. Todos los jueces somos políticos. Las leyes la dictan políticos, son políticas. Claramente. La Constitución la dictan políticos, es política. Son resultados de procesos políticos, históricos y sociales. Son políticas las leyes. ¿Cómo los jueces no vamos a ser políticos? Los jueces aplicamos decisiones políticas. Arias, ¿me deja leer parte de la solicitada? Porque digo, probablemente sí, muchos no. de quienes están del otro lado no entiendan de qué solicitada estamos hablando y por qué se le hace de alguna manera desde el gobierno esta acusación. La solicitada, firmada por Arias y otras personas también, se titula Unidos en defensa de la democracia y el bienestar del pueblo argentino. Y allí se indicaba, entre otras cosas, la preocupante situación de deterioro económico, institucional y social que vive nuestro país, producto de las medidas implementadas a partir de la llegada al gobierno del presidente Mauricio Macri. Los abajo firmantes manifestamos la necesidad urgente de iniciar un camino de unión entre todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad para poner un freno al brutal embate al que está siendo sometido la mayoría del pueblo argentino. Estamos convencidos que estas medidas no solo constituyen un mero plan de gobierno que busca beneficiar a un sector muy pequeño de la sociedad argentina, sino que además entendemos que forman parte de un programa con tintes autoritarios que amenazan las garantías democráticas de nuestro país y que solo puede ser implementado con represión y cercenamiento de las libertades civiles y los derechos individuales. Este es parte del texto que el juez Arias firmó junto, como les decía, a otras personas, y por eso también recibió en parte esta respuesta del gobierno, ¿no?, de Cambiemos. Bueno, yo pienso eso. A ver, ¿qué tiene de malo pensar eso? Nada, doctor, está basado sobre... nada. No estamos juzgando, bueno, no estamos juzgando su pensamiento. Usted tiene un rol institucional. Entonces no hagamos macartismo. No hagamos macartismo. Yo pienso eso. Pienso sobre bases reales y ciertas. Hay una descripción de los hechos ahí de la realidad. Hay un deterioro social permanente que uno lo ve a través de la realidad que uno le toca vivir. Y esto es producto de las medidas económicas. No lo he dicho en la solicitada, lo he dicho infinidad de veces. No estamos discutiendo la caracterización que usted hace de la realidad, con la que podemos coincidir, doctor. Es mi pensamiento, es mi ideología, está en mi fuero íntimo. ¿Cuál es el problema? No, el problema no es su ideología, en todo caso. El problema es la discusión sobre si existe una incompatibilidad en que usted haga estas manifestaciones públicas fuera de sus fallos, siendo juez. Entonces, nada más. Esa es la discusión. Esa es la discusión, ni siquiera estoy afirmándolo. Pero que entonces, perdón, entonces ¿qué estamos sujetos a una censura, los jueces, que no podemos expresar lo que pensamos? ¿Cómo va a estar sujeto a una censura? ¿Ustedes propician eso? No, primero ustedes usted que están en el ámbito de la libertad de expresión, perdóneme, ustedes que están en el ámbito de la libertad de expresión,
propician que los jueces no podamos expresarnos libremente? No, doctor, bajo porque ningún punto de tome en vista, cuenta doctor. que usted está hablando en este momento y por lo tanto no estamos cercenando su libertad de opinión. En No, principio. pero por eso, pero Bueno, no, pero está porque si no estamos quedando como que nosotros vamos cercenando. Pero está cuestionando, está poniendo en cuestión. Yo lo que digo, a mí lo único que me preocupa es pensar. aplicar el sentido porque común. tenemos que pensar como el gobierno. A ver, yo digo cada uno tiene que pensar. Perdóneme. Para nada. Usted dice, usted ejerce una profesión, ¿no es cierto? Pero tiene una ideología. A usted lo tienen que juzgar por cómo ejerce su profesión, no por su ideología. Lo mismo a mí. Bien. Yo ejerzo una profesión de juez que realmente siento pasión por ella y tengo un sentido de justicia que lo expreso en mis decisiones y también expreso mi ideología en las decisiones. Pero no tiene nada que ver. Pero usted se da cuenta con la diferencia entre un periodista y un juez. O sea, nosotros opinamos sobre la realidad. Mientras yo no opine, mientras yo no adelante opinión sobre las cuestiones que tengo sometidas a juzgamiento, no estoy prejuzgando. Mientras yo no falte a mi deber de imparcialidad entre las partes, no hay ningún inconveniente. Está claro. O sea, lo que se intenta acá es prohibir que los jueces tengamos ideología y que la expresemos, lo cual es un absurdo, es algo casi imposible. ¿Por qué cree que ha ocurrido así a lo largo de los años y décadas y siglos en la historia del derecho? Porque la justicia es un espacio muy conservador, porque las situaciones, la forma de selección de magistrados hace que se ponderen circunstancias que determinan una justicia conservadora, porque muchos jueces no se atreven a hablar de sus fallos y se esconden atrás de ciertos prejuicios que no están escritos en ningún lado, que dicen que los jueces debemos hablar a través de nuestras sentencias, lo cual no es norma, no está escrito en ningún lugar. Y porque muchos, digamos, no pueden hablar realmente porque tienen situaciones comprometidas. Yo tengo la conciencia tranquila, siempre me he manejado de frente en la vida y por eso puedo expresar lo que digo. Doctor, a ver si usted tiene alguna estadística de todos los fallos que usted ha emitido en su cargo como juez y que le hayan, por un lado, la Cámara ratificado su fallo y por otro lado la Cámara que le dice, no, señor juez, usted está equivocado. No, mire, la Cámara de lo Contencioso Administrativo de La Plata, justamente, es una Cámara que es sumamente política, sus miembros son de extracción política, y hacen argucias para favorecer al gobierno violando las leyes procesales, como ocurrió en la última decisión de los maestros, pero nadie la cuestiona. ¿Y sabe por qué no la cuestionan? Porque fallan a favor del gobierno. A eso no lo cuestionan. Los camaristas... Hay camaristas federales que firmaron una solicitada ¿Usted dice también a favor del gobierno de turno, doctor? Escúcheme, a favor del gobierno de turno. Hay camaristas y jueces que firmaron una solicitada en contra de otro juez, del juez Rafecas, y nadie tampoco lo sometió a juzgamiento. Entonces, cuando conviene, usamos este dispositivo de censurar a los jueces cuando piensan distinto, pero cuando están a favor, usted puede ser un delincuente, estar en la justicia, pero si falla a favor de los gobiernos, nunca nadie lo va a tocar. Bien. Doctor, ¿usted ha recibido sanciones administrativas por parte de los tribunales superiores por fallos suyos o por...? No, acá hay un sistema de juzgamiento que es el jury de enjuiciamiento. ¿Cómo es el proceso? Digo, a raíz del pedido, ¿cómo continúa? Y hay un trámite, que hay un descargo, se configura un jurado entre partes y demás. ¿Cuáles son los plazos? Entre, digamos, legisladores, abogados, en fin. Bien, doctor Arias, gracias por este contacto. No, por favor. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Adiós. Gracias, Adrián Saloña, también desde La Plata.